¿Qué es lo que vamos a agregarle a la calculadora? Le vamos a agregar unos 2 o 3 botones más, ¿sí? Bueno, entonces voy a abrir la calculadora. Y en este botón que está ahí, como está de más, ¿verdad? Bueno, vamos a agregarle aquí una operación que no viene en nuestra librería Mate, pero creo que no la necesitamos. ¿Cuál es la operación que vamos a poner ahí? El recíproco o inverso, como lo quieran ver. 1 sobre X. 1 sobre X realmente sí es muy importante, sí es muy práctica, ¿eh? Vamos a poner, pasa que a veces queremos dividir un número A entre B, pero ya tenemos B en la pantalla. Vamos a poner que yo quiera dividir, no sé, 5 entre 8. Y luego pero lo que tengo en la pantalla es el 8 y no quiero volver a escribirlo. Entonces yo puedo dividir 8 entre 5 y luego ponerle 1 sobre X. Y ya lo hace al revés. O bien, por ejemplo, si quiero obtener la cotangente de un ángulo, ¿cómo le hago? ¿Por qué no vienen la cotangente, la cosecante y la secante en las calculadoras? Porque si dicen, si quieres obtener la tangente de 30 grados, la cotangente, pues obtienes la tangente y luego le das 1 sobre X, ¿sí? Ok, bueno, entonces vamos a... y no necesitamos ninguna función porque simplemente tomamos el 1, es una constante, y lo dividimos entre el valor que esté en la pantalla. Ok, entonces le voy a poner aquí JBoot inverso. El inverso. Ok, bueno, entonces el inverso va a tomar el valor que puede tener decimales, entonces es de tipo doble. Así es que aquí está el botón de inverso. Voy a tomar el botón de... A ver, ¿cuál me convendrá? El botón de la raíz, ¿sí? Voy a tomar el botón de la raíz. El código que está ahí en el botón de la raíz. También que valide que lo que esté en la pantalla pues sea un número que yo pueda aplicarle el 1 sobre X. Entonces, si de la raíz me lo voy a llevar hacia acá. Ahí está. Entonces voy a copiar este código y si lo leyó, pues ya lo tomo para hacer la operación. Pero lo que voy a hacer es el 1 lo voy a dividir entre ese valor real. Así. 1 sobre el valor real. Ya, eso es lo que vamos a poner como resultado. A ver, entonces... Aquí diríamos, voy a poner un número muy fácil, el 2. El 2, ¿qué resultado me tiene que dar? 1 sobre 2. 1 sobre 2. ¿Cuánto es? Es un medio. ¿Cuánto es un medio? ¿Cuánto es un medio en decimal? 0.5. ¿Sí? Un medio en decimal. Si yo le doy inverso al 0.5, pues me tiene que dar el 2. ¿Sí? Bueno, un cuarto en decimal, ¿cuánto es? Un cuarto. 0.25. Está el 0.25, ¿sí? Que me dicen, a ver, dame la cosecante de 60 grados. Entonces, pues no tenemos la cosecante, pero tenemos seno. Entonces, le diríamos 60 seno y al resultado 1 sobre X. Y esa es la cosecante. ¿Sí? Entonces, más bien, el 1 sobre X como que nos ayuda a resolver ciertas situaciones que aparecen en las operaciones al revés. Ok, bueno. ¿Qué otro voy a agregar? Una calculadora sin pi, ¿se imaginan? Entonces vamos a agregar un botón. Voy a agregar aquí un botón. Y este botón, caray, ya me desacomodó todo. Va a decir pi. Y bueno, creo que le voy a cambiar el tamaño de la letra.
¿20? Bueno, yo voy a volver a acomodar esto porque quién sabe qué tanto hizo. Le puse 20. Ven cómo, qué desastres hace, ¿verdad? Bueno, ahí ya más o menos. Ese es el botón de pi. El botón de pi va a ser el más sencillo de todos porque es nada más traernos el valor de pi de nuestra librería y mostrarlo. Ahí no tenemos que validar nada. Y el usuario no me va a dar ningún dato, ¿verdad? Pi es una, como es una constante, pues no necesita darme ningún valor. Ok, entonces este se va a llamar jboot pi. Así se va a llamar. Y lo que va a hacer este botón es, no tiene que validar nada, simplemente en jtext pantalla punto setText le vamos a decir a nuestra librería que nos traiga el valor de la constante pi. Es una constante, no es una función, pero como es un doble, lo vamos a convertir a cadena. Y ya, aquí es lo único que tendríamos que hacer. ¿Sí? Bueno, entonces lo probamos. Y lo único que hace es poner el valor de pi, dependiendo del valor que le dimos en nuestra librería, ¿verdad? Si queremos más precisión, pues agregamos más decimales en la librería. Nuestros botones no funcionan, ¿verdad? O sea, si yo le digo ejecutar y que quiero escribir el 817, pues yo podría hacerlo, se supone que para eso están los botones 817, ¿verdad? Pero pues no hace nada. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en esos botones? Que ponga el número, pero no puedo simplemente ponerlo. Si yo quiero poner el 871 es 8, cuando ponga el 7 no se debe borrar el 8 y cuando ponga el 1 no se debe borrar el 87. Entonces, los botones deben tomar lo que trae la pantalla y agregarle ese número. Porque si nada más ponemos el número, pues va a borrar todo lo que tenga, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacerlo con el 1 primero. Bueno, con el, No se crearía una función. puede ser, mira, vamos a hacer el 7. ¿Qué haríamos con el 7? Este es el botón 7, ¿eh? Le diríamos, vamos a poner algo en el campo de texto. Por eso estamos usando setText. No puedo hacer esto simplemente, ¿por qué? Si hago eso, ¿qué va a suceder? Que si la pantalla ya trae algo, lo va a borrar y nada más va a dejar el 7. Por eso necesitamos respetar lo que ya tiene. ¿Cómo lo hacemos? Pues le pedimos con el getText que lo traiga. Es decir, jtext pantalla punto getText y luego que le agregue ese 7. Entonces le estamos diciendo, vas a poner en la pantalla lo que ya tenías más el 7 para que respete y no borre los valores. Si ejecutamos esto, pues le damos 7 y ya nos pone aquí los 7, ¿verdad? Ok, pero eso lo tenemos que hacer en cada botón. Y para evitar un poquito la fatiga de escribir código, de copiar y pegar, bueno, de copiar y pegar un código más grande, voy a crear una función. ¿Sí? Una función, bueno, no me voy a ahorrar tanto, pero practico funciones, ¿verdad? Entonces, una función, por aquí la voy a agregar. ¿Por qué la agrego ahí? Para que no se revuelvan las funciones con los eventos. Yo puedo poner la función en cualquier parte, siempre y cuando sea fuera de los eventos. Pero me gusta ponerlas ahí porque ahí se quedan todas mis funciones y todo lo de abajo son eventos de los componentes, ¿no? Entonces, esta función no va a regresar nada. Y el objetivo de la función es agregar dígito. Va a agregar un dígito.
por lo tanto, el parámetro que va a recibir es el dígito, pero como string. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con el dígito. Sería jtext pantalla punto ctext. Y bueno, si le ponemos dígito, pues no, ¿verdad? Tenemos que traernos lo que ya tiene, jtext pantalla punto getText, y luego ya le agregamos el dígito. ¿Así? Esa función la vamos a mandar llamar desde cada botón de los números y desde el punto también. A ver, entonces se llama agregar dígito y como parámetro le ponemos el dígito que vamos a agregar. Así es que voy a abrir los eventos de todos los números del 8, del 9, 4, 5, 6. Y luego del 1, 2, 3, el 0 y también el punto, ¿eh? Abrir todos los eventos numéricos y del punto. Ok, entonces, este del 3 quedó muy raro, ¿no? A ver, vamos a ver cómo quedó el del 3. Ah, ok. Ahí está. Bueno, entonces eso lo podemos dejar, pero como ya tenemos la función, le vamos a decir, estoy en el botón del 7. ¿Sí? A ver, chavos, ahí se oye más tu plática que mi explicación. Entonces aquí pondríamos agregar dígito y le vamos a agregar el 7. ¿Sí? Y así, esto lo vamos a hacer en cada... El 7, bueno, es el botón 7. Y luego, este es el del 8, pues le ponemos de una vez el 8. Y luego, así lo voy a hacer con cada uno. Este es el 9, ¿no? Y luego, este es el 4. Y luego el 5. Y el 6. Vamos ahora por el 1. El 1. El 2. Y el 3, ¿verdad? Falta el 0 y el punto. El 0. No, porque esto es para cuando tú quieres teclear con los botones de la calculadora. Entonces, pi, ese sale solito, ¿no? Luego es el 0. ¿Y cuál más? ¿El punto? El punto. ¿Así? ¿Puedes realizar tantito el código? De la función agregar. No, en el igual no. Vamos en el punto. Sí, es nada más capturar una cantidad, ¿no? Ok, entonces vamos a probar eso. Miren, aquí ponemos 457.26, por ejemplo. ¿Sí? Claro, también funciona el teclado de acá del físico, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, punto, esto está mal, ¿verdad? Si quiero sacar la raíz cuadrada de eso, ¿qué debe suceder? Me debe decir que el número no es, que el dato no es válido, porque tengo 2 puntos ahí. Bueno, vamos a borrar. Fíjense. Ya casi terminamos la calculadora, pero vamos a agregarle algo interesante. ¿Alguien sabe? Es más, este semestre no tocó, pero no, sí tocó. ¿Alguien sabe cuál es el día de pi? El día de pi. No, no, sí es marzo, pero no es el 3. El 14 de marzo, a las 13:59. Esa es la hora en que uno debe estar ahí como rezar. No sé qué van a hacer, ¿verdad? Pero hay quienes adoran a Pi. Bueno, yo a mí sí
me resulta un número muy interesante. No lo adoro, así tampoco me pongo ahí a rezar, pero sí, sí es un número, creo yo que fascinante, ¿no? Entonces, ahorita hay calculadoras superpotentes, atómicas y no sé qué tanto, que están calculando el siguiente dígito de pi. ¿Cuántos dígitos tiene pi? Es infinito, tiene infinito número de dígitos. Bueno, entonces el cálculo de pi es algo interesante. ¿Cómo podemos calcular el valor de pi? Hay muchas formas, ¿sí? Adelante. Hay muchas formas de calcular pi. Y yo estaba viendo por aquí, ¿dónde quedó? A ver, dejen ver, aquí, este estaba bien. Problema de Basilea. Bueno, yo estaba revisando ahora para el proyecto qué les puedo poner. Y como les decía, hay muchas formas de calcular pi. Y hay una que se llama problema de Basilea. Y lo resolvió. A ver, jóvenes, se oye mucha plática, sí, jóvenes, me voy a esperar a que terminen. Resulta que este problema lo resolvió Euler. Este problema, un matemático de hace. Pero se llama de Basilea porque Euler nació en Basilea, no porque haya un matemático que se llame Basilea. Este problema lo planteó Pietro Mengoli, dice ahí, y muchos matemáticos no lo pudieron resolver hasta que lo resolvió Euler. Y como nació en Basilea, pues dicen que es el problema de Basilea. Bueno, vean cómo es una serie. ¿Cuántos términos tiene esta serie? Es una serie. Así como las que vimos para calcular el seno. Para calcular el seno usamos una serie de Taylor. Aquí vamos a usar una serie, pero ¿cuántos términos tiene esta serie? Infinito, ¿sí? Bueno, entonces voy a plantearlo como un problema de nuestro curso. Vamos a calcular el valor de pi considerando n términos de las siguientes. Esta es una serie. Es la serie de Basilea y fue resuelto por Euler. Entonces, yo sé que es hasta cierto punto pues innecesario, inútil calcular el valor de pi, pues porque ya lo sabemos. Y aparte hay una supercomputadora que cada X tiempo nos arroja más decimales. Pero bueno, nosotros estamos viendo el tema de ciclos y esto puede ser interesante manejarlo con ciclos. A ver, vamos a resolver este problema. ¿Cuáles serían los datos de entrada? N. ¿Y de salida? Pi, ¿verdad? Lo vamos a poner en la calculadora. Va a ser un botón muy extraño porque en las calculadoras no viene, ¿verdad? Pero pues en las nuestras sí. Es lo bueno que podemos hacer con nuestra calculadora lo que queramos, ¿verdad? Entonces, la entrada pues sí va a ser la n y la salida va a ser el valor de pi. ¿Sí? Ok. Vamos a verificar para 4. Es una serie infinita, o sea, no tiene fin, pero pues nosotros por eso vamos a pedir la n para ponerle un límite, ¿verdad? A ver, ¿cuántos términos se ven de la serie ahí? 4. Vamos a calcular el valor de pi con 4 términos. A ver, sería 1 entre ¿cuánto? Caray, N al cuadrado. ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1 más 1, ¿cuánto es 2 al cuadrado? Más ¿cuánto es 3 al cuadrado? 1 sobre 9. ¿Y 4 al cuadrado? 1 sobre 16. 1 sobre 16. ¿Sí? Sabemos que esto va hasta el infinito, pero con esos términos, ¿cuánto me da, por favor? Y al cuadrado. Pero dígame cuánto es eso. O sea, con su calculadora. Por favor, ¿sí? Vamos a calcular el valor de pi con 4 términos de la serie. O bueno, ¿quiere el resultado final? Sí, resultado final. Puede ser el resultado. 1.4. 1 punto. 49. 4. Ah, 06. ahí lo dejamos, ¿sí? ¿Sí está bien? A ver, lo checamos, por favor. Ya saben que no es desconfianza. Nada más asegurarnos. Si no, no existiría el aseguramiento de la calidad en ingeniería de software. Pero más bien hay falta de despeje. Falta el despeje, ¿sí? Es eso. Esto es igual a pi cuadrada
sobre 6, ¿no? O sea, no es pi todavía. Nada más quiero que me chequen si eso da, si da así. La pura suma de un entero más un cuarto, o sea, más 0.25, más un noveno, más 1/16. Caray, muy diferente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿1 punto qué? A ver, tengo 3 resultados diferentes, chavos. A ver, háganlo más, por favor, para ver cuál es el bueno, ¿no? Dice, ahí va el bueno. ¿Sabe qué? No, es que Ah, no, pero bueno, es que ya. Por ejemplo, yo lo hago así directamente, pi al cuadrado sobre. ah, no, pero Por acá. no, es que no quiero que me des el resultado de esto, nada más de la suma. Es que lo estamos verificando manualmente. Pero bueno, pero acá agarrando los 4 términos nada más. 32. A ver, 1.42, 1.42, ¿qué más? 36. 36 y luego varios unos. ¿Eso da? ¿Está bien? A ver, allá los de atrás creo que la están haciendo ahí con mucho interés. Pero está muy Sí, a ver, allá jóvenes, ¿cuánto nos da eso? Les voy a poner una cámara allá a los de atrás, a ver qué están haciendo. No, no es desconfianza, nada más que nunca están en clase. A ver, entonces, nos da ese número, pero es pi cuadrada sobre 6. A ver, ¿cómo despejamos pi de aquí? O sea, pi cuadrada, es así, sobre 6 es igual a 1.4236 y pongo 4 unos. ¿Cómo despejo pi de aquí? pasamos multiplicando por 6. O sea, pi cuadrada es igual a, el 6 lo pasamos multiplicando, ¿no? 1.4236, 111 por 6. Y entonces pi, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de eso, ¿no? A ver, ¿me ayudan? 1.4236, 111 por 6. Multiplicamos eso y luego obtenemos raíz cuadrada, por favor. Con con todos los numeritos que están ahí, ¿no? 1.4236, 111. Me faltó un 1 aquí, va. 2. 2.9226, gracias. Ese es el valor. Claro, andamos muy lejos, ¿sí? ¿Por qué andamos tan lejos? Nos debería dar, se supone que 3.1416 o algo similar. Porque la ecuación. O sea, y nosotros nada más estamos calculando 4 términos, ¿verdad? Entonces, por eso. Ok, bueno, pero así es el algoritmo. Tendríamos que hacerlo no con 4, sino con muchos, pero a mano, pues sí nos tardaríamos. Mejor ya vamos a hacer el algoritmo. Vamos a hacerlo en PCIN, ¿sí? Vamos a hacer en PCIN el algoritmo. ¿Qué tipos de datos son? Hay reales y enteros, ¿no? A ver, obviamente aquí vamos a usar un ciclo para la serie, ¿sí? Un ciclo que va de 1 hasta n y dentro de la serie se va a dividir el 1. Vean cómo vamos a necesitar a ver, ¿qué tipo de ciclo usaríamos? Repetitivo. Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál de los 3? ¿Por qué el for? O sea, el número de términos que vamos a sumar los va a decidir el usuario, con la n, ¿no? Es un dato de entrada. Entonces, va a ser un ciclo de 1 a n. Ya tenemos definido el inicio y el final. Es que conviene un ciclo para. Y la i me va a servir para 2 cosas. Para contar, que es digamos, su objetivo principal, pero también me va a servir para elevar al cuadrado. Voy a elevar el cuadrado la i y luego voy a dividir uno entre eso. Y eso es lo que voy a ir sumando. La suma va a empezar en 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos al algoritmo y le diríamos, el algoritmo se va a llamar Pi-Euler.
Pi Euler. ¿Sí? Pi Euler. Entonces, vamos a definir la I, la N, esas son enteros, como entero. Y vamos a definir cuáles serían definir el valor pi y la suma. La suma es la suma de los términos que vendría a representar aquí el 1.40. Esta es la suma, porque estamos sumando los términos. Y a eso luego ya para calcular el valor de pi, pues ya la multiplicamos por 6 y la sacamos raíz cuadrada. Bueno, entonces, vamos a pedir, este es como real, ¿verdad? Vamos a pedir el valor de n. Un escribir, número de términos a considerar. Considerar. Entonces aquí vamos a leer la n. Y luego vamos a declarar una variable suma que va a empezar en 0, más bien a inicializar, ya la declaramos. Y después vamos a iniciar un ciclo de 1 hasta n. Ponemos un ciclo, dijimos que va a ser un para. Yo considero, bueno, eso ya es cuestión de cada quien y es una sugerencia nada más, que siempre que necesitemos un ciclo, primero verifiquemos si no puede ser un para, porque es el más fácil como que el más fácil de entender. Ya, si analizamos si con un para no es, entonces va a ser uno de los otros, ¿verdad? Entonces aquí, variable numérica va a ser la i. ¿De cuál valor vamos a empezar? De 1. ¿Hasta qué valor vamos a terminar? Hasta n, ¿verdad? Y el paso pues va a ser de 1 en 1. Entonces, la suma, si recordamos el algoritmo del seno, como el término no era tan sencillo, el término era un poco más complicado, había que elevar una potencia y dividir entre un factorial. Entonces, ahí yo utilicé una variable término, pues para que la expresión no quedara tan grande. En este caso, la expresión es mucho más sencilla. Por eso no voy a usar la variable término. Lo voy a hacer directamente. Le voy a decir así, ¿verdad? Suma es la suma anterior, lo que lleve acumulado, más 1 ¿entre cuánto? Entre la i al cuadrado, ¿no? Porque la i va avanzando 1, 2, 3. Entonces, la i, voy a utilizar aquí acuérdense que en la calculadora no es permitido usar nada de MathH, pero aquí, si no quiero utilizar nada de lo que tiene PSIN, me voy a tardar más porque tendría que agregar funciones. Acá en Java ya tenemos las funciones. Al 94. Puede quedar el puro circunflejo o ya en unas versiones más nuevas, pues ya pone la flechita. Bueno, pero la suma no es el valor de pi, ¿verdad? El valor de pi, cuando salimos del ciclo, ya cuando salimos, o sea, ya cuando tenemos la suma, la multiplicamos por 6 y le sacamos raíz cuadrada. Entonces aquí sería, valor pi es la raíz de la suma que obtuvimos en el ciclo multiplicado por 6. Y ese es el valor de pi. Y entonces lo vamos a escribir. Valor de pi considerando n términos de la serie es valor pi. Ahorita lo pongo más grande. Quedaría así, ¿no? Valor de pi considerando n términos de la serie es valor pi. Y bueno, vamos a probar esto con 4 términos, que es lo que hicimos a mano. A ver, voy a decir 4, que son los que se ven ahí en la imagen. Y aquí está el 2.92, es ¿verdad? O sea, está bien. Pero obviamente, pues está lejos para acercarnos al valor de pi, tiene que ser muchos más términos.
A ver, vamos a darle 100. Esto hacerlo a mano, pues nos tardaremos bastante, ¿verdad? Pero aquí como lo va a hacer ya 3.13, ¿verdad? Entonces vamos agregándole el 1000. Como dicen, sin miedo al éxito, pónganle 10,000. 3.1414, ¿verdad? Cada vez se va acercando, entre más términos consideremos, se va acercando al valor. Si pudiéramos llegar hasta el infinito, pues vamos a llegar al valor de pi, pero pues no se puede, ¿verdad? Voy a ponerle aquí 10,000, ahora 100,000. 100,000. Ya se tardó un poquito más, pero ahí está, ya está muy cercano al 3.141592.6 que conocemos. Fíjense que creo que sí aguanta hasta el millón, ¿eh? A ver. Son 6 ceros. Por eso cuando dicen tienes un sueldo de 6 cifras, ¿a qué se refieren? A que ganas millones, ¿sí? 3.1415.9, ya tenemos precisión hasta 5 decimales. O sea, por eso no nos extrañe, no nos asombre que existan supercomputadoras, las más actualizadas, que estén ahorita buscando el siguiente valor, el siguiente decimal de pi. Bueno, nuestro algoritmo, con 1,000,000 de términos considerados, llega a un valor de pi bastante aceptable también. No sé, yo no creo que llegue. 10 millones, 1, 2, 3. A ver, ahí está. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, ahí a lo mejor explota, ¿no? No, como que ya se quedó ahí. Bueno, ahí lo dejamos, a ver qué hace. Ahora vamos a agregarlo a nuestra calculadora. Va a estar un poco extraño ahí esa tecla, ese botón. Como que ahí se quedó, ¿no? Bueno, entonces me regreso a Java y vamos a agregar un botón. Ese botón, ¿qué pasa si lo duplico? Lo duplico. Es que cuando se lo agrego de la paleta, como que me los desacomoda más, ¿no? Sí, así, ¿verdad? Entonces, a ver, ahí está. Y ahí está el pipí, ¿verdad? Parece el chavo. Entonces, ¿se han visto esa imagen, ¿no? Del chavo llorando con puros pi, pero así o sea, la representación de pi y puros pi ahí en letra griega, ¿no? Bueno, entonces se va a llamar pi Euler. Pi de Euler. Uy, ya no se vio, ¿verdad? Ahí está, pi de Euler. Y el botón se va a llamar pi Euler. JBoot pi Euler. Eso nunca lo van a ver en una calculadora. Porque en este caso sí le vamos a pedir al usuario un dato, ¿verdad? ¿Qué dato le vamos a pedir? La n, o sea, aquí le vamos a poner el 1000, el 10,000, y luego aquí mismo me va a poner el resultado. Ok, entonces vamos a implementar el algoritmo como una función de nuestra librería Mate. Eso ya lo hemos hecho pues con todas las operaciones, ¿no? Vamos a ver. Ese es nuestro algoritmo. Vamos a agregarlo a la librería de Mate. A ver, ahí está. Bueno, estoy en la librería Mate. Voy a agregar una función. Recuerden que pi, cuando lo agregamos no fue una función, fue una constante. Vamos a agregar pi Euler. Pi Euler. Public static. Va a regresar un valor de tipo doble, ¿verdad? Pi Euler. ¿Qué va a recibir como parámetro? La n. De todos modos, esto lo hemos hecho varias veces. Del algoritmo, como no es una función en el algoritmo, ya cuando lo convertimos a algoritmo acá en Java, el dato de entrada es el parámetro de la función y el resultado, el dato de salida es el resultado que va a regresar la función. Entonces aquí va a recibir un entero y acá vamos a calcular, más bien a definir entero.
La n ya no la declaro porque ya está declarada como parámetro, entonces la i. Luego, doble, valor pi. ¿Y cuál más? Y la suma. Luego, pues vamos a calcular el valor de pi. Suma va a empezar en 0. Ya estoy aquí en esta parte del algoritmo. Y luego vamos a poner un for i igual a 1. ¿Hasta dónde va a llegar la i? Ahí dice hasta dónde. Ahí dice el algoritmo. ¿Hasta dónde llega la i? No, hasta n, ¿verdad? O sea, 4 fue un ejemplo, nada más. Y más. Y fíjense que lo único que vamos a hacer es a la suma le vamos a agregar, por eso es suma más igual, porque suma ya trae un valor y le vamos a agregar otro. ¿Qué valor le vamos a agregar según la serie, según aquí la formulita? Pues le vamos a agregar el 1 dividido entre lo que valga la i, porque está dentro de un ciclo elevado al cuadrado. Entonces sería aquí 1 entre i. No podemos usar matplotlib, podemos usar potencia, pero no quiero usar potencia. Entonces, ¿qué les parece si le ponemos así i por i? ¿Cuánto es i por i? I por i. Y al cuadrado, ¿no? Ok, entonces no he roto la regla, no usé matplotlib. Y luego, a la suma que le hicimos, la multiplicamos por 6 y le sacamos raíz cuadrada. De hecho, la variable valor de pi, yo creo que no la voy a usar, porque directamente, return, voy a regresar la raíz. Esta es una función propia nuestra, raíz de la suma multiplicada por 6. Y por lo tanto, la variable valor pi, pues la voy a desechar. Así es que esta función lo que va a hacer es, bueno, empezar una variable en 0, suma, un ciclo desde 1 hasta la n, que va a ser el parámetro de entrada, y va a sumar la división de 1 entre lo que valga la i al cuadrado, y eso lo va. Ok, luego, pues ya cuando tiene la suma, ese no es el valor de pi. Todavía hay que multiplicar por 6 y obtener raíz cuadrada. Y bueno, ya tenemos el valor de pi de Euler. Bien, vamos a ponerlo en la calculadora. Ya tenemos el botón, pero vamos a... Este se comportaría similar, por ejemplo, a la raíz cuadrada, ¿no? Porque la raíz cuadrada... Ah, no, se me hace que el factorial. El factorial recibe un entero y regresa como resultado un doble. Es lo mismo que va a hacer esta. Entonces, me voy a ir a la calculadora, que no sé por qué me marca error. A ver. Me está marcando un error aquí. ¿Lo grabo? Ok, no estaba grabado. Entonces, en el botón, vamos a activar el botón de pi de Euler. Ya está aquí. Y me voy a ir a, bueno, para no arrancar de cero, me voy a ir al botón de factorial. Porque ese factorial, ¿dónde quedó el factorial? Aquí está el factorial, lee un entero, valida la lectura de un entero y luego manda a llamar la función factorial, que regresa un doble. Entonces, pues nada más que aquí en lugar de factorial vamos a usar pi de Euler. Ok, me voy hasta acá, a donde está el botón. Vamos a ver aquí. Si leyó entero, porque me tiene que dar un entero, y de mate no voy a usar la función factorial, sino que voy a usar la función pi Euler, la que acabamos de hacer. Y ya. ¿Ya? ¿Ya quedó? Ok, entonces vamos a probar. A ver, con 4 nos debe dar esto, ¿no? 4 pi Euler. Y no nos da.
A ver, vamos a ponerle más números. 100. Ah, bueno, me equivoqué, ¿verdad? 100 pi Euler. Vean cómo me da casi el mismo número, no importa cuántos valores le ponga aquí, me da casi lo mismo. O sea, eso está mal, ¿no? Ok, vamos a averiguar en dónde está mal. A ver, díganme en la función de Euler. A ver, aquí, ¿qué va a ser primero? Este más igual, pues nada más nos evita poner suma es igual a suma más. Lo que interesa es qué está agregando. Debe agregar 1 entre lo que valga la i al cuadrado. Pero aquí, a ver, según la prioridad de los operadores, hay una división y una multiplicación. ¿Quién tiene más prioridad? Ninguno, o sea, ninguno, porque tiene la misma prioridad multiplicaciones que divisiones. Cuando tiene la misma prioridad, ¿qué regla aplica? De izquierda a derecha. Entonces, primero divide 1 entre i y luego después multiplica por i. No está haciendo lo que debe o lo que nosotros deberíamos haberle puesto, sino que va a dividir 1 entre, por ejemplo, cuando la i valga 3, va a dividir 1 entre 3 y lo que salga lo va a multiplicar por 3. Va a ser igual a 1, ¿verdad? Entonces va a agregar puros unos. ¿Qué hace falta para que no haga eso? ¿Dónde ponemos el paréntesis? Entre las i. Para asegurarnos que primero haga la multiplicación, ¿sí? Primero haga la multiplicación y al último haga la división. Ok, primero necesitamos que primero la i la eleve al cuadrado y luego ya que haga la división y ya ese resultado que lo sume. ¿Funcionará? A ver, vamos a ponerle 100. Pide Euler. Hacerlo, queda igual. A ver, vamos a ponerle más. A ver, 1000, 10,000. Sigue igual. A ver, vamos a analizar. ¿Cuál es el problema? Es algo que he mencionado muchas veces. Siempre les he dicho, hay que tener cuidado con la división en Java, ¿sí? Porque la división sirve para dos cosas. Y aquí sí sirve para dos cosas. Sirve para una división normalita, con decimales y todo, y sirve para la división entera. La división entera, si yo divido 100 entre 30, me da 3 y sobra 10. Nada más me da el 3, no me da 3.333. ¿Sí? ¿Cuándo me da la división entera? Cuando el numerador y el denominador son enteros. Entonces aquí nosotros esperamos que haga 1 entre 1 más. ¿Cuánto da 1 entre 4 en el DI? 0, ¿no? Porque el 4 no cabe en el 1. O sea, si yo divido 1 entre 4, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 1? 0. Y sobran 4. O sea, aquí está haciendo el DIV. 1 entre 9 también me está dando 0. O sea, todas las operaciones están dando 0, todas las divisiones. Porque está dividiendo un entero entre otro entero. Y como el entero de abajo siempre es mayor que el de arriba, pues me da 0. ¿Qué tengo que hacer, pues? Puede ser una, pero no lo voy a hacer. Puede ser, pero no. O sea, ¿cómo le hago para que no divida dos enteros? Porque la división de dos enteros es la que me está causando el problema. Tendríamos que tomar Uno de los dos tiene que llegar a ser doble, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? con el mod. ¿No? ¿Se imagina que fuera una pregunta de examen? ¿Cómo le hago para que esta división no sean entre dos enteros? La i es un entero porque es un contador. Digo, también podemos decir, bueno, la i la ponemos como doble, pero pues un contador de un for con un doble, digo, se puede, pero no es lo más práctico, no es lo más usual. Miren, ¿cómo le hago para que uno de los dos no sea entero? Como uno es constante, y esto ya lo hemos hecho más de una vez, ¿qué tal si le pongo nada más 1.0? El 1 solito es entero. El 1.0 no es entero.
Ese 1.0, ¿qué tipo es? Es doble. Entonces, ya cuando, como ya no, ahorita lo que estaba haciendo es dividir dos enteros. Si ustedes dividen 1 entre 4, toca 0. 0 punto y algo, pero como son dos enteros, ya no hace el punto y algo. Nada más pone el puro entero. Y todas estas divisiones, esta sí da 1, pero todas estas dan 0. Pero como ya le puse 1.0, entonces ahora sí, ya me va a dar, en lugar de 1 entre 4 darme 0, me va a dar punto 25. El 1 entre 9, punto no sé qué, punto 11 o algo así. Bueno, entonces según yo ya lo corregí. Vamos a checar. Son detalles que causan mucho. Este tipo de detalles podemos durar hasta días en encontrar el problema. Porque no está fallando la lógica, no está fallando lo que está fallando es la aplicación de los tipos de datos. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué? ¿No lo ejecuté? A ver, 4 para compararlo con este, ¿verdad? Ahí está el 2.92. Vamos a ponerle 100 ahora. Ya me da 3.13. Ya si le pongo 500, por ejemplo, bueno, lo voy a poner acá, 500. Ya, entonces, bueno, vamos a ponerle 10,000, ¿así? Fíjense, lo extraño es que aguanta más el PCI, que por cierto ya no supe qué le pasó. Miren, sí terminó. Me sorprende, porque fueron 10 millones, ¿no? Sí terminó, se tardó, pero... Porque en Java no aguanta ni 100,000, creo. Le pongo 100,000. Infinito. Ya, o sea, ya no pudo con 100,000. Y acá sí, bueno, 50,000, pues. Pues ya, me da hasta 5 decimales de precisión. ¿Sí? Ahí, ya si queremos que Java aguante hasta el 10 millones como pues tal vez tendríamos que cambiar de tipos de datos. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces ya está. Ya terminamos el ejercicio, la calculadora, el tema. Entonces ya va a aparecer el proyecto 3 por ahí, ¿eh? Y seguramente la próxima semana vamos a hacer la actividad de tarea, como el ahorcado de selectivas. Y poquito después el examen, ¿verdad? Estoy hablando del tema, ¿cuál? ¿De cuál tema? De estructuras repetitivas, ciclos, ¿sí? De ciclos.